Hola electrónicos, volviendo con más experimentos, hemos construido un amplificador de audio lo más económico posible para una guitarra eléctrica. Y es sorprendente el resultado y la calidad que genera, usando el reconocido circuito operacional LM386. Soy Androbot y acompáñame a experimentar en este video. Bienvenidos a otro experimento electrónico, y les comento que me gusta tocar la guitarra eléctrica. Y para disfrutarlo correctamente, necesitas un amplificador de audio como este, para escuchar todo su potencial. Pero son algo costosos, ocupan espacio y algo pesados. Para tu comodidad, ya hay amplificadores pequeños en el mercado para llevarlos hasta en el bolsillo, pero también cuestan muy caros. Pero siendo electrónicos ya experimentados, esto podemos resolverlo usando los circuitos más populares entre los electrónicos. El más reconocido y barato es el LM386, un amplificador de potencia audible de bajo consumo en voltios, y aumenta la ganancia hasta unos 200. Usando una pequeña señal de audio, la pueden multiplicar hasta 200 veces. Brutalmente interesante, para hacer un tamaño muy pequeño. Internamente solo está conformado por transistores y diodos de protección contra cortocircuitos, pero tiene varias configuraciones para sacar su máximo potencial del circuito. Y su precio es muy bueno, muy tentador para experimentar de una vez con este amplificador. Usa un protoboard y colocamos el circuito integrado para experimentarlo. Los pines 4 y 6 resultan ser positivo y negativo para que funcione. Su voltaje de operación es mínimo de 4 voltios hasta un máximo de 12 voltios, que es un excelente rango de funcionamiento para alimentarle con baterías. Empezaremos con la primera configuración más simple que tiene, con una ganancia de 20 veces. Para esto usaremos un potenciómetro de 10 kiloohmios, un condensador cerámico, resistencia de bajo valor, un condensador electrolítico y un parlante de baja potencia que lo conseguí de una computadora. Debo advertirles que los valores de las piezas no son iguales al esquema, pero son cercanos y similares para trabajar con el circuito, igual podrá funcionar correctamente. Empezamos armando la salida de audio ya que tiene más piezas por conectar. En el pin 5 colocamos un capacitor cerámico y una resistencia, para estabilizar la oscilación sin tanto ruido posible. La oscilación resultante de la amplificación pasará a otro condensador electrolítico para eliminar la corriente continua mezclada con el sonido. Pasamos al ingreso de audio. Los pines 2 y 3 se encargan de recibir y procesar el sonido. Pin 2 a negativo y con un potenciómetro de 10 kiloohmios conectándose uno de sus pines a negativo, en el centro del potenciómetro irá directamente al pin 3 del amplificador. Uno de los pines restantes del potenciómetro se conectará a una entrada de audio para guitarras, como este modelo de 4 pines. Pero solo usaremos 2, así que debes soldarle 2 cables. Muy importante la polaridad para conectarlos, se guiarán desde aquí en el protoboard. Ahora sí podemos conectarlo al parlante entre positivo con el condensador y negativo del circuito. Y empezamos a alimentarlo con una fuente. Aquí sucede un problema de funcionamiento y genera un ruido muy molesto. Esto podemos verlo en un osciloscopio como un ruido en forma de cuadrado, que puede ser viniendo de la fuente o por parte del amplificador. Para eliminarlo debemos conectar un capacitor cerámico, lo más cercano posible al circuito. Al hacerlo, el ruido desaparece. Así que el capacitor se encarga de eliminar ruidos que genere un circuito de audio como este. Conectamos el cable plug de la guitarra en la entrada y luego en la misma guitarra.
Ahora moveremos la perilla del potenciómetro para subir el volumen gradualmente hasta el máximo. Se escucha bastante bien el sonido, aunque a distancia no es bastante potente, pero sí se logra apreciar la amplificación, un sonido bastante limpio y decente que logré hacer con este amplificador LM386. Este es el resultado de la configuración 20 veces aumentado la ganancia. Pasemos a otra configuración que es la máxima ganancia del amplificador de 200 veces. Y aquí solo debes añadir un condensador electrolítico de 10 microfaradios entre el pin 1 y el pin 8. Lo colocamos y el resultado es bastante notable. Aumentó bastante más la amplificación. Brutal, ¿no creen? Y hasta con cierta distorsión. Y hay otra configuración que permite 50 veces la ganancia, casi la mitad de la potencia de audio, y debes añadir una resistencia en serie con el capacitor. El resultado es más presenciable la potencia con un poco de distorsión. Pero aún siendo limpio el sonido. Los pines 1 y 8 son precisamente para ajustar la ganancia de amplificación que deseamos obtener, y se logra al cambiar un valor resistivo, ya que por dentro es justamente una resistencia entre esos pines. Retiramos esas dos piezas y aquí precisamente colocaremos un potenciómetro de 5 kiloohmios para variar esa ganancia. Solo usamos dos de sus pines del potenciómetro y lo conectamos en esos pines de ganancia del amplificador. El resultado es mucho mejor. Puedo ir variando la ganancia e ir ubicando mejor la calidad de sonido a mi gusto. Ya ustedes deciden cómo definir el sonido de su guitarra, más limpio o con cierta distorsión. Las demás configuraciones son más como efectos y mejoras de calidad de audio, pero no tienen tanta amplificación que necesitamos, así que no lo veremos por ahora. Ya que este circuito puede trabajar con 9 voltios, podemos encajarle una batería de ese voltaje para que sea más portátil. Total, este circuito no llega a consumir demasiada energía, unos cuantos miliamperios logra consumir. Y esto es suficiente para conseguir un amplificador muy barato, pequeño y además muy fácil de hacerlo. Tal vez hasta realice un circuito impreso para volverlo como un mini cabezal amplificador de audio, como venden en las tiendas de sonido. Estén atentos, tal vez lo pueda hacer en un video short. Esto me servirá para hacer más videos relacionados con efectos, usando los famosos pedales. Y en la red internet abundan muchos circuitos interesantes para armar efectos de sonido. Si quieren verlos, por favor apoyen este video y escriban en los comentarios. Te lo ha explicado Androbot y nos vemos pronto en otro experimento electrónico.